Hola chicos, estaremos desarrollando lo que es la división de polinomios. Vamos a encontrar el cociente y el residuo en este primer ejemplo. En este caso el numerador es un trinomio y el denominador es un binomio. Recordándole que en sí esta es la clasificación de los polinomios. Bueno, aquí lo tenemos en forma de fracción, lo podemos expresar en forma de una división como cuando lo hacíamos con números naturales. Entonces, de esta forma, miren, entonces como cuando teníamos números naturales y decíamos 4 entre 2. Entonces, recuerden que la división tiene partes. Este es el divisor, el cociente, residuo y el dividendo. Entonces, estas partes cuando teníamos números naturales son las mismas que vamos a utilizar con estas expresiones algebraicas. ¿Quién va a ser el divisor? X menos 2. Divisor. ¿Quién va a ser el dividendo? El trinomio. Dividendo. ¿Quién va a ser el residuo? El resto que nos quede al final. ¿Quién va a ser el cociente? El resultado de ir dividiendo. Entonces, vamos a imaginarnos como que fuera una división de números naturales. Entonces, procedemos a tomar un término. Recuerden que decíamos que si se podía dividir con los números naturales, se efectuaba y se escribía dicho resultado en el cociente. En este caso vamos a tomar un término, solo un término, es decir, x al cuadrado. Tenemos que observar antes de empezar a dividir que el polinomio, tanto el dividendo como el divisor, deben de estar ordenados de forma descendente, es decir, de mayor a menor. 2, 1, 0. Y de igual manera en orden alfabético. Esas son las características principales de los polinomios, que deben de estar ordenados alfabéticamente y su grado, en este caso que es la división de polinomios, tiene que estar de forma descendente. Y el divisor, observemos que si está ordenado, ya está ordenado, primero el término con variable, después el término independiente. Por ende, ahora sí procedemos a efectuar la división. Vamos a tomar un término, vamos a dividir x al cuadrado entre el primer término de el divisor. En este caso vamos a dividir x al cuadrado entre x utilizando una de las propiedades de potenciación cuando tenemos cocientes de igual base. Observemos que esta es una división, pero observemos que las bases son las mismas. Entonces, si las bases son las mismas, nosotros podemos restar los exponentes. Entonces, en base a esta propiedad de potenciación, cociente de potencia de igual base, nos vamos a guiar para poder ir efectuando la división. Tenemos la división de x al cuadrado entre x. Observen, tomamos el primer término del dividendo y siempre lo vamos a ir dividiendo entre el primer término del divisor, solo el primero del divisor. Por ende, si ustedes quieren, pueden ir efectuando la división aparte. Tomamos el primer término del dividendo, lo voy a escribir de este lado, x al cuadrado, y lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre el primer término del divisor, que sería x. Entonces, observemos que las bases son las mismas. Miren, tenemos x, pero ¿qué exponente tiene x aquí? Un 1. Entonces, x a la 2 menos 1. Entonces, por ende, me queda x elevado a la 1. Se sobreentiende que queda un 1. Entonces, al dividir x al cuadrado entre x, eso da como resultado
X. Entonces, este resultado es el que vamos a escribir en el cociente. Luego de escribirlo en el cociente, este término se va a multiplicar con los dos términos del divisor y se va a ir escribiendo debajo de sus términos semejantes que estén en el dividendo. Observemos, X por X, le decía que el cociente se multiplica por el divisor y se va escribiendo el residuo, el resultado en el lado del dividendo, pero si aquí nos da positivo el resultado, el signo tiene que cambiar a la hora de efectuar la resta. Observemos, X por X, X al cuadrado, observemos que da positivo, entonces aquí va a ser menos X al cuadrado. El signo cambia. Observemos, X por X, X al cuadrado, aquí da positivo porque ambos términos estaban positivos, entonces aquí va a ser negativo. Y debajo de su término semejante escribimos el resultado de multiplicar el término del cociente por el primero del divisor. Ahora procedemos a hacer la multiplicación del cociente por el segundo término del divisor, es decir, X por menos 2, eso da menos 2X. Y se escribe debajo de su término semejante, que en este caso, ¿qué signo nos dio aquí? X por menos 2, menos 2X. Entonces aquí va a ser más 2X. El signo va a cambiar. Por ende, ya terminamos de multiplicar el cociente por el divisor. Ahora efectuamos la resta pasando una línea horizontal. En este caso, observemos que son términos semejantes. Ese es el objetivo, ir escribiendo el resultado en la parte del dividendo para que al final nos vaya quedando un residuo. Puede ser que algunas veces sea residuo 0 o diferente de 0. En este caso, tengo X al cuadrado menos X al cuadrado. Recuerden que es como que tengamos 1 menos 1, eso da como resultado 0. Por ende, ese término desaparece o se elimina. Ahora observemos que estos son dos términos semejantes, tienen la misma variable y el mismo exponente. Pero aquí hay un coeficiente 1, entonces tendría menos 1 más 2, eso da una X. ¿Por qué 1? Porque el mayor es 2 y se conserva la misma parte literal. Si ustedes quieren, escriben el 1, si no lo omiten. Se sobreentiende que quedó como coeficiente 1. ¿Por qué? Porque menos 1 más 2, eso da 1 positivo. Ahora, observemos que una vez que hayamos efectuado la resta, vamos a bajar un término del dividendo. Vamos bajando un término sucesivamente cada vez que vayamos restando. Entonces, ya efectuamos la primera resta, ahora vamos a bajar un término. Y ahora procedemos a tomar siempre el primer término del residuo y lo dividimos entre el primer término del divisor. Siempre aquí va a ser entre el primer término. Entonces, X entre X. Hacemos la división si ustedes quieren aparte. X entre X, eso da 1. El 1 multiplicado por cualquier letra va a dar 1. O reglamentariamente esto se simplifica, pero queda un 1, porque 1 por X, eso da X. Entonces, al dividir X entre X, eso da 1. Ese 1 lo vamos a escribir en el cociente. Entonces, como es 1, se sobreentiende que 1 positivo. Por ende, se le tiene que escribir el signo más para separarlo del primer término. Ahora, procedemos a hacer lo mismo. El cociente, el que acabamos de escribir, 1, se va a multiplicar por cada uno de los términos del divisor y se va a ir escribiendo en la parte del residuo, pero respetando el orden de sus términos semejantes. Y recuerden que aquí, en dependencia del signo que nos dé la multiplicación del cociente por el divisor, el signo va a cambiar. Entonces, procedemos a efectuar multiplicación. 1 por X, eso da X, pero positivo, entonces por ende aquí va a ser menos X, el signo cambia.
Ahora multiplicamos el siguiente término. 1 por menos 2, eso da menos 2, pero aquí va a pasar a ser más 2 a la hora de restar. Por ende, vamos a efectuar, una vez que hayamos terminado de multiplicar el número del cociente que hayamos agregado con cada uno de los términos del divisor, procedemos a efectuar la resta. Observemos que quedaron debajo de su término semejante, deben de respetarse, y por ende ahora vamos a efectuar lo que es la resta. Tengo 1 menos 1, eso da 0, entonces se simplifica, ya ese término no se escribe. Ahora tengo menos 4 más 2, eso da menos 2, conservando el signo del número mayor. Ahora procedamos, observemos si tenemos un término en el dividendo que podamos dividir, bajar en el residuo. No, ya no hay más términos, por ende, ahora solo vamos a observar si este último residuo que nos ha quedado se puede dividir entre el primer término del divisor. Tengo menos 2 entre x, observemos, aquí lo vamos a hacer. Menos 2 entre x. ¿Puedo dividir menos 2 entre x? No. Por ende, como no se puede dividir, queda indicado el residuo. ¿Por qué razón no se puede dividir? Veámoslos como que fueran números naturales. Supongamos, este es un 2, que x es un 2. Vamos a decir que en la tabla de x me dé menos 2. ¿Es posible esto? No, ¿verdad? No hay en la tabla de x, supongamos, ¿verdad? Por decirlo así, que me dé menos 2. Entonces, si por ende aquí no se puede dividir. No se puede dividir. Entonces, esta fracción ya no es reducible, queda indicada. Menos 2 sobre x no es reducible, por ende, este sería, ¿qué cosa? El residuo que nos piden encontrar. Ahí está, miren chicos, este sería el resultado de dividir este trinomio entre un binomio.